sesión de CIPAS correspondiente a la unidad 1 del curso, que es relacionado con el modelado matemático de sistemas dinámicos en el dominio del tiempo. Entonces, esta segunda sesión va a estar relacionada, como les había comentado desde el comienzo, con la segunda parte de la actividad de la guía, que es representar en espacios de estados nuestro sistema. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ya la están visualizando en este momento? Sí, señora. Listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. En la sesión anterior nosotros quedamos acá, que habíamos obtenido nuestras ecuaciones. Habíamos quedado en que ustedes iban a reemplazar los valores, o bueno, que era como la parte que ya les corresponde a ustedes dentro de cada uno de los cursos, que estas son las ecuaciones diferenciales que representan este sistema en el anexo 1, que es un sistema electromecánico, en el dominio del tiempo, pero siempre y cuando estemos trabajando con el torque como variable de salida. En la sesión anterior les hice muchísimo énfasis en esto que acá aparece señalado en color rojo. ¿Por qué? Porque muchos de los aportes que hemos encontrado en los foros, ustedes los realizan como si estuviéramos hallando la corriente, o con que una de nuestras variables fuera la corriente que circula en nuestro circuito. Y no es esa. Recordemos que en el anexo 1 nos indican que la variable de salida es el torque del motor, lo cual nos lleva a que debemos reemplazar el equivalente del torque, que depende de la corriente, que es la ecuación que nosotros tenemos acá. Por esa razón, por acá nos aparece el torque y no nos aparecía más las variables de la corriente. Entonces, de acá partimos nosotros en nuestra siguiente etapa. Entonces, la siguiente etapa es representar por medio de espacios de estados nuestra, nuestras dos ecuaciones diferenciales que ya acabamos de hallar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros acá obtuvimos unas variables, ¿cierto? Si ustedes verifican, en el momento en que ustedes reemplacen los términos en el anexo 1, les dicen Km tiene cierto valor, la bobina es un número de grupo colaborativo, la resistencia R es de tanto valor, Ka es de tanto valor, J es de tanto valor y la constante B es de tal valor. Por lo tanto, nos quedan unos términos, bueno, incluso el voltaje de la fuente nos dijeron que era de 5 voltios a 3 amperios, pero les había indicado en la sesión anterior que no vamos a tomar ese valor como 5, no lo vamos a reemplazar porque B es la señal de entrada. Si nosotros la reemplazamos por 5, estoy quitando la variable correspondiente a la señal de entrada. Les voy a señalar por acá en un color diferente los términos que no tienen valor numérico o que ustedes determinaron, o cuando hicieron su reemplace se dieron cuenta que no tenían un valor numérico. Entonces, es todo donde nosotros tengamos el torque, son las variables que dependen del tiempo, ¿cierto? Ya dijimos que esa es una de las variables, donde la cambié para arriba, desde acá, que dependen del tiempo, entonces son datos que van a cambiar. Entonces, no puedo decir que es un número o un dato numérico porque son datos que van a representar un valor diferente. Y el otro es la velocidad angular. Entonces, esos son los datos que nosotros estamos relacionando en este momento. ¿Listo? Entonces, ¿por qué los estoy señalando en color diferente? Entonces, recordemos en la webconferencia cuando nos hablaron de los espacios de estados. Por acá tengo abierta el documento de la web. Nos decían que los espacios, un espacio de estado es una forma de representar un sistema dinámico en n funciones, pero partimos de qué es un estado. Y por acá había un concepto que nos decía que un estado es el conjunto más pequeño de variables que determinan el funcionamiento del sistema cuando se conocen dichas variables en un tiempo inicial. Es decir, es el mínimo cambio que puede presentar una variable en el tiempo. Entonces, por esa razón es que acá los estoy señalando con colores diferentes, porque son aquellas que no les dieron un número. La que está en color azul y la que está en color morado. Entonces, si vamos al anexo 1, nos dijeron cuánto valía la bobina, cuánto valía la resistencia, la constante Km, la constante Ka, cuánto valía B y cuánto valía J. Pero
no nos dijeron cuánto valía el torque ni cuánto valía la velocidad. ¿Por qué razón no nos dieron esos valores? Porque son datos que cambian con el tiempo. Entonces, esas ya son nuestras variables de estado. Entonces, cuando nosotros vayamos acá a identificar qué vendría a ser X1 y qué vendría a ser X2, simplemente es reemplazarlas por estas dos variables que nosotros determinamos, la de color azul y la de color morado. Entonces, en ese orden de ideas, voy a copiar esta parte de la ecuación nomás, verla por acá a un ladito. Significa que X1 que vendría siendo puede ser el torque, que nosotros la llamamos acá TM, ¿sí? Reemplazamos por TM, y X2 lo que reemplazamos como omega de T. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que identificar. Volví y les repito, ¿cómo identificamos esas variables? Porque son las que cambian en el tiempo. Alguien me puede decir, profe, pero la corriente va a cambiar en el tiempo. Sí, la corriente va a cambiar en el tiempo, la corriente existe en el circuito, obviamente no la podemos eliminar, no la podemos desconocer, pero recordemos que acá en el ejercicio, en el anexo 1, nos dicen la variable de salida es el torque, no la corriente. Entonces, por esa razón, desde la sesión anterior habíamos hablado que tenemos que llevar los términos en términos, pues, los términos de la ecuación que quedaran dependiendo del torque, porque si no, ¿cómo vamos a hallar la variable de salida si no la estamos utilizando como torque, sino como corriente? Pues listo, ya identificamos nuestras variables de estado, ya simplemente nos queda es venir a acomodarlas según corresponda en nuestra ecuación. Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? Profe, yo sí tengo una pregunta. Eso lo que usted quiere Señor. decir prácticamente es que el torque y la velocidad, o sea, ese TM sobre ¿qué es lo que está? W es la Doble, velocidad. sí. Eso queda ahí quieto, eso no tiene valor porque no se sabe si es una incógnita, por decirlo así, ¿sí? Sí, Y los otros, en esas dos ecuaciones, lo único que vamos a hacer es que yo la clase pasada no la entendí muy bien porque no pude estar, me tocó irme. En la otra ecuación, en las ecuaciones, lo que hay que hacer es que reemplazar los valores por los valores que nos da en el en el anexo problema, 1. en el anexo Ujú, 1, ¿sí? Simplemente sí, colocar esos valores y ya, eso es sí, todo, eso es señor. lo que le entiendo. Ah, ok, Sí, listo, señor. muchas gracias. Entonces les había indicado finalizando la sesión pasada que acá lo que quedaba era que ustedes reemplazaran cuánto valía KM, que si mal no estoy es 0.01 metros por metros por segundos cuadrados. Que adicional en la retroalimentación les hemos indicado que no les pongan las unidades, es decir, no les pongan newton por metro por segundo cuadrado para efectos de que ustedes no se confundan con las letras que estamos usando. Pues acá no estamos usando la variable S, pero en la siguiente unidad vamos a empezar a usar la variable S y es para evitar que nos confundamos con las unidades de medida que tienen estas variables, estos términos, cuando ustedes los reemplazan. Entonces, digamos, KM vale 0.01 newton por metro por segundo cuadrado, simplemente ponemos 0.01. La bobina vale el grupo colaborativo, entonces yo soy del grupo 115. Entonces, 115 henrios, entonces solamente pongo 115. La resistencia vale 8 ohms, solamente ponemos 8. ¿Listo? Para que no estén poniendo las unidades. Profe, disculpe, y esos que están de Señor. color rojo, esos que están de color rojo, ¿es lo mismo que lo que está azul? Sí, es la misma. Lo que pasa es que acá Ah, en la sesión anterior se había explicado por qué cambiamos de corriente a esta equivalencia que es la relación entre el torque. ¿Listo? Pues ya partiendo de nuestras ecuaciones, desde este punto, las dos ecuaciones que tenemos en la parte inferior, tanto derecha como izquierda, parte derecha, parte izquierda, es con las que nosotros vamos a empezar a trabajar. Voy a tomar en primera instancia esta ecuación, voy a quitar este texto y la voy a ubicar acá. Entonces, esto es nuestro sistema. Esta parte superior, esta es la forma básica de un sistema 2 por 2, significa que tenemos dos variables de estado. Ya sabemos que acá también tenemos dos porque tenemos el torque y tenemos a la velocidad. Y es de acá donde vamos a empezar a partir. Entonces, el sistema es de 2, vamos a trabajar con un arreglo matricial 2 por 2. Si tuviéramos tres variables, trabajaríamos con un arreglo matricial 3 por 3 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, trabajamos con un sistema 2 por 2. Ya dijimos que X1 y X2 son el torque
y la velocidad, ¿cierto? Entonces simplemente tenemos que empezar a reemplazar. Entonces, acá la ecuación me dice que es la derivada, entonces simplemente acá nos queda, voy a reemplazarla por esto. Voy a mantener los colores para que no nos perdamos. La derivada del torque. La derivada del torque y acá tenemos la derivada de omega. ¿Listo? Ya sabemos que acá iría, pues entonces, Tm y omega. Voy a reemplazarlo una vez acá. Simplemente hasta ahora estoy ubicando cómo sería mi representación de espacios de estados esta ecuación. Listo. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros? Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en la ecuación. ¿Cuál ecuación? La que tenemos acá abajo. Voy a darle un poco más de tamaño a la ecuación. Y empezamos a mirar qué términos están multiplicando esta ecuación. Entonces, yo me doy cuenta que acá hay un paréntesis, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer sería resolver este paréntesis. Entonces, voy a copiar la ecuación, voy a insertar por acá una diapositiva en blanco y vamos a resolver este paréntesis. ¿Sí se dan cuenta de cuál paréntesis les estoy hablando? ¿El tiempo No. o la T? Este paréntesis cuadrado que tenemos acá en esta ecuación. Sí, Ustedes el tienen esta corchete. ecuación, Km sobre L y abrimos un paréntesis, es decir, que Km sobre L va a multiplicar cada uno de los términos que tiene la ecuación. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros, ¿listo? Resolver ese paréntesis. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Significa que Km sobre L va a multiplicar a B, va a multiplicar al segundo término, que es Tm sobre Km por la resistencia, y va a multiplicar el tercer término, que es K por la velocidad. Entonces, ¿qué hice? Simplemente resolví esta operación matemática, que este paréntesis, este dato que está fuera del paréntesis va a multiplicar cada uno de los términos que están dentro de la expresión. Si nos damos cuenta, nosotros tenemos acá Km y Km multiplicando al torque. Una la multiplica y la otra la divide, perfectamente las podemos cancelar. Entonces, esta ecuación nos viene a quedar. Esta ecuación nos viene a quedar de la siguiente manera. Voy a quitar. Esta R está multiplicando, entonces simplemente la voy a reacomodar, reemplazándola acá. Y acá simplemente me va a quedar el torque. ¿Sí? Lo que hice fue cancelar esta KM y esta R está multiplicando, simplemente la busqué antes de ir. ¿Listo? Y de esta manera nos queda la expresión. Entonces este KA lo voy a poner acá arriba. Absolutas. Simplemente lo que estoy haciendo es reorganizar los términos acá en mi ecuación. Entonces, para que me quede más entendible al momento de copiarla, al momento de pasarla a espacios de estados. Entonces, ya no voy a trabajar con esta, sino con la que acabamos de reubicar nosotros. Entonces, simplemente lo hicimos para garantizar que cada término me quedara multiplicado por un elemento individual. Una pregunta, ¿Listo, disculpe. señor? ¿Por qué el R pasa arriba y él? No pasa Y arriba, está multiplicando. Entonces, esto es lo mismo que tú tienes R por 1 sobre L, y es lo mismo que dejar R sobre Ah, L. ok. ¿Listo? Sí, señor. Listo.
Entonces, ya teniendo esto acá, empezamos a ubicar nuestros términos dentro de lo que nos permite los espacios de estados. ¿Cuál es el primer término que tengo que ir a ubicar? Lo que multiplica la primera variable. La primera variable nosotros la llamamos torque. ¿Qué término está multiplicando al torque en esta ecuación? La resistencia sobre la inductancia. ¿Sola o con algún signo? Negativo. Acuérdense que en la OVA ustedes se dieron cuenta que los signos son importantes. Entonces tenemos que copiarlo tal como establece, en este caso, menos la resistencia sobre la inductancia. ¿Listo? Ya pusimos el término que acompaña al torque. Entonces, ahora en el siguiente renglón debemos ubicar al término que acompaña a la segunda variable de estado, es decir, a W. ¿Qué término acompaña a W? Sería KM por K sub A sobre la inductancia. Y el signo, El signo menos. el signo menos. Entonces, recuerden la importancia del signo. ¿Listo? Entonces, menos KM por KA sobre la inductancia. ¿Listo? Entonces, acá ya tenemos la primera parte. Entonces, la primera parte que nos representaba, nos estaba representando las variables de estado de la ecuación. ¿Qué nos queda? Reemplazar lo que equivale a la señal de entrada, es decir, al término que está multiplicando a la señal de entrada. La señal de entrada acá, si es el voltaje, entonces, ¿qué término está multiplicando a la señal de entrada? O al voltaje. La KM sobre la inductancia. Ya casi es positivo, entonces KM sobre la inductancia X. De esta manera ya reemplazamos nosotros nuestra primera ecuación en el arreglo matricial de espacios de estados. ¿Sí queda claro cómo traemos los términos? Reitero, es importante que traigamos los signos. Porque ustedes me pueden decir R sobre L. Yo le puedo hacer caso y lo copio sin el signo. Pero cuando nosotros vayamos a hallar el siguiente paso, que es la función de transferencia, nos van a cambiar los signos. Y al cambiar un signo, la señal de salida o el resultado o la respuesta que vamos a obtener del sistema va a ser muy diferente. ¿Listo? ¿Claro Siempre hasta van aquí? perdón, siempre va en ese orden, siempre va primero el TM, la que Tú va con defines, torque. tú defines cuál es cuál es la primera variable y cuál es la segunda. Por eso lo primero que yo hice fue esto que acomodé acá en la parte superior izquierda. Esto es lo primero que siempre se hace, definir cuál es mi variable x1 y cuál es mi variable x2. Si yo digo mi variable x1 es el torque, parto de la ecuación de la derivada del torque. Pero alguien me puede haber dicho, profe, yo quiero que mi variable 1 sea la velocidad, la velocidad angular, sí. Pues parten de la ecuación de la derivada de la velocidad angular. ¿Listo? Acá sí existe un orden. Si yo digo que la variable 1 es el torque, partimos de esa ecuación. Si yo digo que es la velocidad, debemos partir de la ecuación de la velocidad. Entonces, acá sí existe ese orden. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos claros. Sí, señora. Listo, entonces voy a duplicar por acá la diapositiva y vamos a trabajar con la segunda ecuación. Entonces voy a traer la segunda ecuación. La segunda ecuación dijimos que es correspondiente a la velocidad. Voy a agrandar acá un poquito. Entonces, si se dan cuenta, la segunda yo dije que era W, por eso es la segunda que voy a traer. Entonces, partimos. El primer elemento que voy a llamar, aunque esté trabajando con la otra ecuación, tengo que seguir el mismo orden. Primer elemento que voy a llamar, lo que acompaña al torque. ¿Qué dato acompaña al torque? Ah, bueno, acá también tenemos que hacer, mire que existe un paréntesis también. Entonces voy a hacer primero ese paso por acá. Nos toca hacer también ese paso acá primero, que existe este paréntesis. Entonces tenemos que hacer esa operación. Simplemente nos queda acá. ¿Listo? Y quitamos el paréntesis. Nuevamente les reitero, 1 sobre J va a multiplicar al torque y va a multiplicar a menos B por la velocidad. Entonces, esta vendría a ser nuestra ecuación. Ya sabemos que 1 por B es lo mismo que tener acá el B en el numerador, ¿cierto? Eso lo tenemos todos claro matemáticamente.
Entonces, esta es la ecuación que yo voy a traer y es con la que voy a trabajar en realidad acá. Entonces, comenzamos. ¿Qué dato acompaña al torque en la ecuación que tenemos acá? 1 sobre Julius. 1 sobre J. En este caso no es Sobre J. Julius. Es otra variable, ¿listo? 1 sobre J, listo. Y luego buscamos el término que acompaña a W o a la velocidad. ¿Qué término acompaña a la velocidad? En esta ecuación, Menos la constante B sobre J. menos la constante B sobre J. ¿Listo? Profe, esta ecuación no depende de la entrada. Acá no tenemos B. ¿Qué significa eso? ¿Acá lo dejo en blanco o qué hago? Acá nosotros no podemos dejar en 0. blanco. Lo debemos reemplazar por 0. Profe, una pregunta. Usted ahí lo está haciendo con los términos que tiene la ecuación. Me imagino que nosotros lo haremos ya habiendo Con los reemplazado números. los números. Sí, habiendo Claro, a reemplazado los ustedes les números. debe dar números. Acá a ustedes les debe quedar como una matriz de números. Yo no tengo datos, entonces yo lo dejo en términos generales de esos valores. Pero ustedes sí tienen números, ustedes sí tienen que ir a reemplazarlos. ¿Listo? Pues de esta manera tenemos nosotros nuestra ecuación de estado que representa nuestro sistema dinámico en su modelado por espacios de estados. Ya nos quedaría es obtener la ecuación de salida. Para la ecuación de salida, para obtener la ecuación de salida es más sencillo. Para la ecuación de salida es sencillo, ¿por qué? Porque a usted le dicen en la información del anexo 1, por eso les reiteré muchísimo en las retroalimentaciones y en la actividad individual, que ustedes tenían que identificar cuál era la variable de entrada y cuál era la variable de salida de su sistema. Entonces, ¿cuál es la variable de entrada de ese sistema? Si ustedes lo recuerdan. WT. ¿Cómo? ¿Recuerdan el ejercicio que nos dijeron que era la variable de entrada? Es la de el torque. La variable de entrada El del torque. voltaje. El voltaje. Porque el torque es la salida. El voltaje es la entrada y el torque es la salida. Sí, señor. Voltaje es la entrada, el torque es la salida. ¿Listo? Y por acá nosotros dimos un orden de qué era X1 y qué era X2. Dijimos que el torque es X1 y la velocidad es X2. Entonces, ¿la velocidad la tengo como variable de salida? No. Lo que tengo como variable de salida es el torque. Lo cual significa que en el espacio que va a multiplicar, o el primer renglón que va a multiplicar a la variable X1, que fue la que nosotros llamamos, es donde va un 1. ¿Listo? ¿Tenemos como salida algo dependiendo de la velocidad? No. Por lo tanto, va un 0. Alguien pudo haberles dicho, es 3/4 el torque. Acá no iría un 1, sino iría 3/4. O alguien pudo haberles dicho, la salida es la velocidad. Entonces, esto se invertiría, pero todo depende de la información que nos brindaron a nosotros en el anexo. Por eso les reiteraba muchísimo a quienes estaban haciendo la actividad independiente y decían que la variable de salida puede ser la velocidad, la posición angular, la aceleración angular. No, la variable de salida para el ejercicio es el torque, porque en la guía les solicita que analicen el sistema del anexo 1 y en el anexo les dicen salida igual al torque. ¿Listo?
Entonces la entrada sería 5 voltios, que es lo que dice La ahí. entrada es 5 voltios, pero les reitero, no la vamos a reemplazar porque si la reemplazo por 5, acá en la ecuación, si ustedes reemplazan esta B por 5, estamos quitando un término que lo necesito acá como señal de entrada, ¿listo? Entonces no Entonces todo tenemos va, que quitarla. entonces en todos va a quedar 1, 0. Acá sí. Sí, 1, 0 para todos los ejercicios de cualquier estudiante. Depende porque si alguien dijo que el orden era al contrario, él no quiso que X1 fuera el torque, sino que X1 fuera la velocidad, esto le va a invertir. Y acá no tenemos señal de entrada porque la salida no tiene conexión directa con la entrada. Entonces es 0. Esta es la forma de representar espacios de estados. Y como les comenté en la primera sesión del CIPAS, no es algo demorado, no es algo difícil, pero sí se debe partir de las dos ecuaciones diferenciales que van a modelar o a representar el sistema en el dominio del tiempo. ¿Preguntas? Profe, y ahí en la mitad se queda ese X, o sea, puede ir a la otra ecuación al final, a la ecuación de esta. ¿Cuál es? O sea, la última. Puede ir a la última diapositiva. O sea, ahí queda ese X1 o es Sí, simple, señor. o queda Queda así, no porque es la reemplaza. representación de las variables de estado del Ah, sistema. pero queda así, no queda como las variables, sino solo esa representación. X1, X2. Ah, ok. O sea que prácticamente todas van a quedar así, porque si no tenemos datos, o sea, si no se puede Ustedes sí utilizar el tienen 5 y el datos. 0. Ah, pues sí, Ustedes lo sí sé. tienen datos de acá. Les reitero, no se les está solicitando nada con MATLAB. También he visto documentos donde me están entregando desarrollos con MATLAB de cosas que no se les están solicitando. Entonces es importante, por favor, que tengan presente qué es lo que se está indicando en la guía, qué estamos trabajando, porque en este momento la actividad es dominio del tiempo. Nosotros no estamos trabajando nada modelado gráfico, no estamos trabajando ningún otro tipo de modelado, exclusivamente modelado en el dominio del tiempo. Y les estamos solicitando dos ecuaciones diferenciales y modelado en espacios de estados. Entonces, para que ustedes lo tengan muy presente. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, ¿me permite un momento verla cómo despejo la ecuación del movimiento mecánico? Sí, profe, yo también tengo esa pregunta. En las ecuaciones, ¿Esta? cómo se despejan? Porque es que hay un poco de términos y la verdad uno se puede como No. confundir. Todo lo que corresponde a esta primera parte la expliqué en la sesión de CIPAS anterior. Todos tienen la grabación y el documento, porque este documento se les compartió, lo tienen en el correo interno del aula y en los foros. Entonces, no me voy a regresar porque para eso fue que hicimos la sesión anterior. Les invito a que revisen la grabación y verifiquen el documento porque allí se les entregó este documento. ¿Listo? Acá está viendo la palabra Camilo Andrés. Yo ya hablé, profe, gracias. Ok. No sé si alguien más. Profe, era la otra ecuación. ¿Cuál ecuación? La última que despejó. Acá. Ah, esta. Sí, esa. 1 sobre J y multiplica los dos términos que tenemos dentro del paréntesis. Entonces va a quedar 1 sobre J por el torque y 1 sobre J por B. Pero 1 por B, pues es lo mismo que dejar B sobre J, ¿listo? No sé si alguien más va a intervenir o si tiene alguna pregunta. Profe, Mañana a estos días primera hora les está... estaremos. Señor. es- No, ella pregunta si estos días se está retroalimentando pues, para ver si subieron los aportes. Aunque la otra cosita De es acá que, por hasta el ejemplo, viernes estamos retroalimentados. ¿Sí? ah, ¿Otro que ok, ibas a decir? sí, ¿Verdad? sino que pues en mi grupo también me pasa lo mismo, que no hay casi nadie que aporte. Entonces, es como prácticamente regalarles la tarea, si nomás soy Lessing. Pues ustedes tienen también un espacio de atención acá por Teams, en el grupo, o pueden escribirle directamente
al tutor que los acompaña. A mí me han escrito algunos estudiantes y dentro de lo que he podido les he dado la respuesta inmediata, o me demoro 1 hora, máximo 2 horas para darles la respuesta, pero he procurado retroalimentarles. Si los compañeros no han participado y ustedes han hecho participaciones, al menos de soporte individual, es válido que hagan entrega individual. Pero si a la fecha, como les decía en la sesión anterior, si a la fecha los únicos aportes que hay es, este es mi número de WhatsApp, este es el grupo de WhatsApp que creamos para el desarrollo del grupo, no se acepta trabajo individual porque eso no es un aporte. Entonces, solamente se acepta individual siempre y cuando los aportes estén en foros relacionados. Y aún evidencio grupos donde la participación es, este es mi número de WhatsApp, o creé el grupo de WhatsApp, únanse a este grupo. Entonces, para que lo tengan muy presente. Pero si tienen dudas, pueden escribir por Teams a cualquiera de los 3 tutores que estamos acompañando, pues a quien le corresponda en su grupo colaborativo. Mañana, pues en la tarde estaré revisando nuevamente o el sábado en la mañana. Pues máximo el sábado en la mañana les estaré dando respuesta a las participaciones que hagan de hoy a mañana. Que esta tarde dejé foros al día, al mediodía. Entonces, para que tengan presente ustedes eso. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Profe, ¿esta clase a qué horas va? Perdón. Ya era de 5:30 a 6:30. Ah, Era todavía para explicar la tenemos segunda parte. media hora. No, de pronto recapitular, así Pero de les forma reitero, rápida. solamente lo que corresponde a lo que ¿Sí? habíamos agendado para la sesión Sí. de hoy, porque lo Recapitular. demás ya se había explicado, ¿listo? Entonces, partíamos de 2 ecuaciones diferenciales que obtuvimos en la sesión anterior que corresponden al modelado en el tiempo de ese sistema electromecánico. ¿Por qué obtenemos 2 ecuaciones? Porque se trata de un sistema electromecánico que está mezclado entre un sistema eléctrico y un sistema mecánico. Entonces, de la parte eléctrica nosotros obtuvimos esta ecuación. ¿Por qué depende del torque y no de la corriente? Porque ya habíamos hablado que existe una equivalencia de la fuerza contra la electromotriz, que la corriente nos genera el torque, que es la fuerza con la que se va a generar el movimiento giratorio. Entonces, por esa razón, acá la traslapamos de corriente a torque. ¿Por qué? Porque el sistema nos dice que la salida es el torque. Entonces, por eso no trabajamos con la ecuación de corriente, es la retroalimentación que se les ha brindado a ustedes en el foro. Entonces, al momento de nosotros obtener nuestra ecuación, es esta primera que aparece acá en la diapositiva. Tenemos un paréntesis, lo primero que hacemos es esa operación matemática que nos garantiza que ese paréntesis ya no va a existir. Y eso significa que km sobre L la vamos a multiplicar por cada uno de los términos que tenemos al lado derecho de la ecuación. Entonces nos queda km sobre L por el voltaje B, que está en color verde, menos km sobre L por el torque sobre km por la resistencia R, y ya sabemos que km multiplicando y dividiendo, pues las podemos anular, y menos km sobre L por la constante K por la velocidad. Simplemente lo que hacemos es reorganizar la ecuación y nos queda como la que aparece acá en la parte inferior. Pues km sobre L, que son datos numéricos que ustedes tienen. O sea, simplemente tienen que reemplazarlos por los valores que se les dieron en el anexo 1 de km, L, R, K, B y J. Y Ka. Simplemente es esta primera ecuación. La organizamos de esta manera para poder organizar o reubicar en la ecuación de estado de nuestros espacios de estados. Lo primero que teníamos que hacer era identificar cuáles eran los espacios de estado o las variables de estado. Las variables de estado son aquellos cambios mínimos, o bueno, aquellas variables que nos van a representar unos cambios mínimos en el tiempo, es decir, aquellas que varían con el tiempo. Desde la sesión anterior y en la conferencia el ingeniero Santiago lo recalcaba, que por eso aparecen las derivadas, porque las derivadas son precisamente las operaciones matemáticas que nos representan que una variable cambia con el tiempo. Entonces, como una pista más rápida para identificar, la variable de estado es aquella que vamos a encontrar en medio de una derivada. Para este caso tenemos dos, tenemos
el torque y tenemos la velocidad. Lo primero que tenemos que hacer es pues identificar cuál va a ser la variable 1 y cuál va a ser la variable 2. El orden, cada quien lo puede manejar de una manera diferente, pero sí importa que si usted define que la variable x1 es el torque, es con esa ecuación que va a partir, o es la primera ecuación que usted va a analizar. Pero si usted define que es la velocidad, esa va a ser la ecuación con la que vamos a comenzar. Entonces, para este caso, en el ejemplo, yo tomé como variable x1 al torque. Por lo tanto, la ecuación del torque es la que tengo acá en la parte inferior. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar los elementos que representan o que acompañan a las variables en la ecuación. Entonces, el primer elemento que tengo que ubicar es aquel que acompaña al torque en mi ecuación. Entonces, al torque lo acompaña menos R sobre L. Es importante, se les reitera nuevamente, que el signo se tenga en cuenta, porque si ustedes no tienen en cuenta los signos, la ecuación les va a cambiar considerablemente. Es de ser ascendente, va a ser descendente el comportamiento. Entonces, por esa razón acá se toma menos R sobre L. Voy a enseñar a armar una planta. Les agradezco que me colaboren con los micrófonos, gracias. Entonces, en la segunda parte vamos a ubicar al elemento que acompaña a nuestra segunda variable. La segunda variable es la velocidad. Ubicamos nuestra ecuación y nos dice que es menos km por Ka sobre E. Ustedes allá tienen unos valores numéricos para cada uno de estos elementos, entonces simplemente lo que van a hacer es reemplazarlos según su ecuación. Y luego ubicamos lo que está multiplicado por la variable de entrada. La variable de entrada para este caso es el voltaje y está multiplicada por Km sobre L, y es lo que estamos ubicando. Todo esto en el primer renglón. Ya nos queda pasar a la segunda ecuación. La segunda ecuación también tiene paréntesis. Tenemos un factor afuera del paréntesis que está multiplicando los dos términos que conforman la operación dentro del paréntesis. Tenemos que pues, romper este paréntesis y eso se hace con la multiplicación de cada término. Es 1 sobre j por el primer término y 1 sobre j por el segundo término. Y haciendo esa operación obtenemos la ecuación 1 sobre j por el torque menos b sobre j por la velocidad. Y es con esta ecuación que vamos a participar, perdón, a ubicar en la segunda parte de nuestra ecuación de estado. Y tenemos el mismo orden. Lo primero que vamos a ubicar es la variable, el número o el dato numérico que acompaña a la variable torque, que es en este caso 1 sobre j, positivo, 1 sobre j positivo. Luego lo que acompaña a velocidad o a w, que es menos b sobre j. Y acá no tenemos nada con respecto a la señal de entrada, pero no lo podemos dejar en blanco, simplemente lo reemplazamos por el número 0, que el 0 ya sabemos que multiplicado por cualquier número o término, pues representa o anula cualquier elemento. Y de esta manera obtenemos nuestra ecuación de estado. Ya lo único que quedaría pendiente es hallar la ecuación de salida. Para la ecuación de salida, les reitero, es importante que se revise qué información nos brindaron respecto a la ecuación de salida, cuál era nuestra variable de salida. Este sistema puede tener posición angular, velocidad angular, aceleración angular, corriente, voltaje de armadura, torque para el movimiento del motor. Puede tener 6 opciones de variable de salida. Ya podemos hallar 6 modelos matemáticos diferentes. Pero acá en el anexo 1 nos indicaron que la variable de salida es el torque. Entonces, simplemente esto es lo principal que nosotros debemos tener presente. ¿Cuál es nuestra variable de salida? ¿Por qué? Porque seguimos ubicando los elementos, que x1 es el torque y x2 es la velocidad. Como la variable de salida es el torque, a x1 la dejamos en 1 y la velocidad no afecta la salida, la dejamos en 0. Simplemente acá en la ecuación de salida nosotros identificamos cuál de las variables de estado del sistema es la que me va a generar una acción a la salida o a la que yo voy a analizar o a identificar y posteriormente seguramente la van a controlar. Entonces, esta es la forma de obtener las ecuaciones de estado. Les repito, ¿alguna pregunta? Profe, entonces ese X1T, que es la forma de representarlo, en caso de nosotros sí tendríamos que colocar unos valores ahí, ¿no? No, porque las X son las variables de estado. Perdón, sí. Lo único que cambiaría serían los valores de los lados, ¿no? Dependiendo de lo que entra y salida. Aquí usted colocó 0 es porque, ¿qué? Perdón, ¿me puede repetir? Porque no depende de la velocidad.
Ah, ok. De pronto, en el caso de nosotros sí tendríamos que colocar un valor ahí. ¿Por qué? Ah, no, entonces, no, tenía esa duda. Bueno, ¿alguna otra pregunta? O ya quedamos ahí claros todos. El 1, perdón, no, no. Señor. El 1 representa entonces el torque, ¿no? Este 1. Sí, señor, el torque. Y este sería la velocidad, ¿sí? Sí. El W es la velocidad. O sea, el 0. El 1 sería el Sí, torque señor. y el 0 sería la velocidad, ¿sí? En Sí, caso de señor. nosotros sí varía, ¿no? Tiene que haber un valor ahí sí o sí. ¿Por qué? Que la variable de salida es el torque. Ah, bueno, ok, gracias. Rodrigo Salazar. Buenas noches, tutora. Con respecto a la ecuación que está planteando, entonces nosotros lo que tenemos ahí es que estamos haciendo una multiplicación vectorial entre las variables x que yo tengo definidas y lo que tengo ahí seleccionado con el 1 es que cuando yo hago la operación, la variable que va a quedar como x1 que representa el torque, entonces es la variable que me representa la salida. ¿Usted me puede de pronto ampliar un poco acá el tema de la multiplicación de 0 por el t? Es que creo que me perdí en ese momento con respecto a qué realiza esa función. ¿El 0 por el qué, perdón? Ah, acá al final. 0 por ut, sí, correcto. Ok, bueno, entonces, así como tú lo estás comentando, algo así como las flechas que yo les estoy indicando. Entonces, la primera fila multiplica el primer renglón, la segunda fila el segundo renglón. Entonces, así como las flechas amarillas que les estoy acomodando acá. Acá, ¿por qué va al 0? Porque la señal de salida me dicen es el torque. No me dicen depende del voltaje de la entrada. Hay sistemas en donde el voltaje también conecta directamente a la salida o la señal de entrada conecta directamente a la salida. Esos sistemas son los que acá cambia este término, que de pronto hay un amplificador, hay un reductor, o bueno, el caso es que el voltaje tiene que llegar directamente hacia mi salida. Pero para este caso, no. Nos dicen su salida es solo el torque. No dependo de la señal de entrada. La señal de entrada interviene en la parte eléctrica del circuito, pero no está conectada directamente a la salida. Muy diferente si de pronto acá alguien lo hubiera dicho. Hay otro torque que modifica o una palanca o hay una cuerda que usted al accionarla le da más fuerza al rotor para que funcione. O sea, yendo a una realidad, usted tiene un motor. ¿Me colaboran con Es el que micrófono, por favor? qué pena, tutora, es que yo quería hacer un comentario con respecto a la situación. Sí, es que de acuerdo como al diseño, o mejor dicho, al planteamiento del ejercicio, nosotros estamos hablando de que el torque se genera por la interacción con el campo eléctrico, no hay ningún otro elemento. Entonces, por ejemplo, entonces ahí el torque sería la única variable de salida porque el voltaje solo se vería reflejado en el circuito eléctrico como nos estaba comentando, entonces no tendría ninguna afectación. Así es, por eso sale ese 0 ahí y Muchas, multiplica la entrada. Profe, disculpe, muchas entonces gracias. ese 1 es el voltaje, ¿no? El torque. El torque Mira, y el 0, ¿usted qué llamó X1? sí, x1, 1. Y el 0 que está al lado, ¿qué es? ¿Cuál es X2? El tiempo, Seguro que el tiempo. W. La velocidad. W es la La velocidad. Ah, la velocidad, la velocidad, velocidad. perdón, la velocidad. Y el 0 entonces es el torque, el otro 0. Este es de la Sí. señal de entrada. U Ah, es entrada. ok. Eso, gracias. No sé, chicos, si alguien tiene otra pregunta. Profe, ¿por qué solamente se tiene en cuenta la variable de entrada y salida únicamente
en la última ecuación y en la primera que nos mostró no. Acá sí se tiene en cuenta la entrada, mira. En ambas se tiene en cuenta la entrada. U de t es entrada. Siempre que ustedes vean U de t, significa entrada. Siempre que vean X, significan las variables de estado. ¿Listo? Entonces, la señal de entrada está tanto en la ecuación de estado como en la ecuación de salida. Que sea 0 o que sea un número depende de la ecuación diferencial que modela cada sistema. Si acá ambas hubieran estado en 0, acá ambos términos irían con 0. Pero en la primera ecuación sí dependía directamente de la señal de entrada. Lo que pasa es que en la salida es 0 porque, como les comentaba ahorita, la entrada no está generando una acción directa en la señal de salida. El voltaje, aunque es la que se encarga de generar el movimiento del motor, el voltaje no es lo que me está modificando el torque. Ya es una señal adicional. Hay sistemas que tienen 2 entradas, que tienen 3 entradas. Ahí ya vendría a intervenir esas entradas, pero acá en este caso, para este caso específico, el sistema solo tiene una entrada y una sola salida. Es un sistema SIS. Una entrada una entrada simple y una salida simple. Pero esta primera ecuación y la segunda, ¿cómo se aplican, digamos, la siguiente tarea que sea ver? Porque pues yo aquí veo esto, pero bueno, no sé por qué se le pone precisamente Y en esta última ecuación y en las otras pues sí está con las variables que nos están diciendo. Mira, la teoría de espacios de estado establece que la ecuación de estado del sistema se representa por la derivada de X. X son los estados. Y la ecuación de salida del sistema se representa por la letra Y. La letra U son las entradas. Siempre, siempre que ustedes vean Y es salida, U es entrada y X son variables de estado. Siempre. Esos términos no van a cambiar. ¿De qué dependan estos elementos? Simplemente acá en la parte superior está la ecuación general. Tanto para la ecuación de espacios de estados, mira, acá está la forma genérica, que es derivada de X en términos de X y de U, que es la entrada. Y acá simplemente es cómo se representaría en una ecuación diferencial. Si nosotros revisamos la ecuación diferencial que obtuvimos, las dos ecuaciones diferenciales que obtuvimos, una depende del torque y la otra depende de la velocidad. Pero acá en el ejemplo estaban hablando de voltaje y de corriente. O sea, esto es un circuito eléctrico. Otro sistema puede ser desplazamiento y velocidad. Otro sistema puede ser un llenado de un tanque. Entonces, altura del tanque y tiempo para llenar el tanque, ¿sí? O altura de 2 tanques en serie conectados a ya depende del sistema que ustedes estén utilizando. La forma básica de representar un espacio de estado, una ecuación de estados, es esta que aparece en la parte superior. Esta es la forma básica de una ecuación de estados. Esta parte de la inferior es cómo se acomodaría para un circuito eléctrico o en su defecto para un circuito electromecánico como el que tenemos nosotros en el sistema. Sería de esta manera, derivada del torque con torque, derivada de la velocidad con la velocidad. Pero si se dan cuenta, la forma base es la parte superior. O sea, se sostiene la forma base que es X. Yo les reitero, X son variables de estado. U son salidas y Y siempre va a ser, perdón, U son entradas y Y siempre va a ser salida. Acá, ¿por qué no le pongo el torque en vez de la Y? ¿Por qué no le pongo TM? Porque al momento de ustedes reemplazarlas es que van a obtener esto. O sea, perfectamente ustedes lo pueden entregar acá en vez de X1 ponen el torque y en vez de X2 ponen W.
Y acá en vez de esto ponen el voltaje. Estamos hablando exactamente de los mismos elementos. Porque al momento en el que usted diga 1 por el torque, pues ya sé que eso es la señal de salida, es el torque. O X1 por 1 es X1, pero X1 ya sé acá arriba que ese era el torque. Por eso lo primero que debemos hacer es esto. Siempre lo primero es cuáles son las variables de estado. Determinar cuáles son las variables de estado. Eso les va a representar a ustedes todo de ahí en adelante. Usted, les repito, lo pueden entregar en términos de las variables de su sistema o lo pueden entregar en términos de X1 y X2. Cualquiera de estas dos ecuaciones de salida que ustedes entreguen es exactamente la misma, porque estamos hablando de los mismos términos. Cualquiera de las dos es válida. La parte superior es la forma general, como se representa la parte inferior para el ejemplo que estamos hablando. Y, profe, nomás por si acaso, no es necesario que se opere nada ahí en las ecuaciones, ¿cierto? Solamente dejarlas ahí declaradas, ¿cierto? ¿En cuáles? ¿En estas? En la otra. ¿Esta y esta? ¿O acá? Sí, ahí, justamente. Reemplazas cuánto vale R, cuánto vale L para tu caso. Y ahí, entonces, por ejemplo, R vale 8, la bobina vale 10. Entonces, 8 sobre 10, ¿cuánto me da ese número? O la puedes dejar así en factor. Pero acá, que es compuesto, KM por K, no me van a dejar 0.01 por 0.1. Ahí sí tienen que hacer la multiplicación. Pero no tienen que hacer acá ninguna otra operación matricial, no. Tiene que quedar de esta manera. ¿Se puede resolver matemáticamente? Sí. Así como estas dos ecuaciones diferenciales se pueden resolver matemáticamente. Quienes ya vieron el curso de ecuaciones diferenciales saben que existen muchos métodos para resolverlas. Pero acá no las vamos a resolver matemáticamente. Nosotros vamos a hacer otro procedimiento que nos permite hallar una ecuación que sí la entiende una máquina que hace control. Entonces, ustedes cuando algunos sí ya han trabajado con PLCs o con microcontroladores o con sistemas embebidos, saben que son sistemas que funcionan con unos o ceros o con funciones específicas. Allá usted no le va a poner esta ecuación, usted le pone esta ecuación y el PLC, a menos de que usted lo haya configurado previamente una programación, él no le va a saber qué es eso, o el microcontrolador. Entonces lo que nosotros estamos hasta ahora aprendiendo es cómo modelo o llevo este circuito que me dieron acá. A mí me entregaron este circuito. ¿Cómo lo llevo yo a una forma que una máquina lo pueda entender? Pero resulta que la máquina, si yo se lo dejo a la máquina, en términos de estas dos ecuaciones, la máquina no sabe qué es lo que yo le estoy indicando. Tampoco significa que tengan que hallar o sea, resolver la ecuación diferencial, ya sea de esa manera o sea esta matriz. La máquina tampoco entiende esto. Ya hasta ahora estamos hallando las ecuaciones y vamos en la siguiente unidad a conocer unos métodos que nos permiten reducir esas ecuaciones de tal manera que la máquina la pueda reconocer. Entonces, hasta ahora ustedes simplemente van a dejar enunciado con los valores que corresponden según su grupo colaborativo de estas matrices y de estas ecuaciones. No tienen que resolverlas, pero sí tienen que reemplazar los datos. Alguien perfectamente puede entregarme el desarrollo con estas ecuaciones así y la calificación va a ser incompleta porque no está desarrollando el ejercicio de manera completa. Para que lo tengamos ahí presente, ¿listo? No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Para confirmar, solamente es operar ese que me indicó y los demás sí los puede dejar así en fracción. Sí, nosotros los puedes dejar en fracción. Pero pues la operación compuesta KM por K sí la tienes que realizar. Ah, ok. ¿No? No sé si algún otro de los participantes tenga alguna pregunta. No, si puede compartir esto lo más pronto posible. Mañana en Ay, la mañana se nos está compartiendo. y pues yo, profe, yo subí ya aportes individuales y pues no hay nadie ahí. Yo les dije que iba a hacer el trabajo solo. Entonces cualquier cosa, Ok. pues lo subo yo solo. Muchas gracias. Bueno,
Bueno, a ustedes, gracias por su participación. Mañana en la mañana se les estará compartiendo la grabación. Que tengan buena noche. Buenas noches. Gracias, igualmente.